En un rincón perdido del mundo, más allá de donde alcanzan los mapas y las estrellas titilan con misterio, se encuentra el bosque de Samaria. Este lugar, cubierto de bruma y rumores, ha sido objeto de mitos durante siglos en las sociedades, capturando la imaginación de aquellos valientes o insensatos que se atreven a pisarlo. Muchos dicen que este bosque no pertenece del todo al mundo de los mortales, sino que es un umbral entre lo conocido y lo desconocido. En sus profundidades, el tiempo parece fluir de manera diferente, y los viajeros que se han aventurado en su espesura cuentan historias de encuentros con seres de otras épocas, de ecos de voces antiguas que susurran entre las hojas y de luces etéreas que flotan en la penumbra como si estuvieran vivas. Dice una leyenda que en el corazón del bosque se alza un árbol inmenso, el árbol del tiempo, cuyas hojas murmuran los secretos del pasado y del futuro. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra, pero aquellos que lo han buscado afirman que al acercarse, sienten el palpitar del árbol resonando en la energía de su cuerpo. Sin embargo, no todos los que entran en Samaria regresan. Este bosque es hogar de criaturas que han escapado a la vista del hombre común. Están los luminaris, pequeñas hadas de luz que brillan como luciérnagas doradas, guiando a los viajeros en la noche, los duendes que cuidan el bosque y viven debajo de los árboles, y el majestuoso ciervo Cariel, con astas que parecen rayos de la luna y cuya mirada puede ver más allá del tiempo. Sin embargo, no todos los habitantes del bosque son amistosos. Existe un ser inquietante conocido como el Vigía de la Niebla, un espíritu que protege el bosque de intrusos con malas intenciones. Su figura, envuelta en sombras, emerge entre la bruma, silente y ominosa, juzgando a quienes osan desafiar el equilibrio sagrado de Samaria. Este lugar, cubierto de bruma y rumores, ha sido objeto de mitos durante siglos en las sociedades, capturando la imaginación de aquellos valientes o insensatos que se atreven a pisarlo. Muchos dicen que este bosque no pertenece del todo al mundo de los mortales, sino que es un umbral entre lo conocido y lo desconocido. Mucho antes de su aventura, Elan creció en la pequeña aldea de Barel, un asentamiento rodeado de colinas y ríos caudalosos. Era un pueblo de casas de piedra y techos de paja, donde el sonido de los martillos de los herreros y las risas de los niños en la plaza principal daban vida al lugar. Desde temprana edad, Elan sintió una atracción irresistible por lo desconocido. Pasaba horas escuchando las historias de los ancianos sobre el bosque de Samaria y el legendario árbol del tiempo. Su abuelo, un viajero retirado, solía contarle sobre criaturas mágicas y los peligros ocultos entre la bruma. Estas narraciones sembraron en su corazón el deseo de descubrir la verdad tras los mitos. Su madre, una sanadora del pueblo, intentó inculcarle el arte de las hierbas medicinales, mientras su padre, un cazador experimentado, le enseñó a leer las huellas de los animales. Aunque amaba a su familia, su espíritu explorador le llevará más allá de su aldea a descubrir nuevos mundos. Elan es un explorador incansable. Escuchó desde niño las historias del árbol del tiempo y se propuso encontrarlo. Desde niño, Elan había escuchado las historias del árbol del tiempo, aquel legendario ser que guardaba los secretos del pasado y del futuro. Movido por su espíritu incansable y su deseo de descubrir la verdad, decidió emprender la aventura de su vida. El bosque se extendía ante él, como un reino perdido, un lugar donde la magia y el tiempo parecían entrelazarse. Los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, proyectando juegos de luces que parecían cobrar vida confundiéndole y llevándolo cada vez más cerca de Samura, un viaje entre la realidad y la fantasía. Elan no sabía lo que encontraría, pero su destino estaba marcado. Elan sigue explorando el bosque, que escuchó desde niño las historias del árbol del tiempo y se propuso encontrarlo. Con un corazón lleno de valentía y una mente abierta a lo imposible, se adentró en el bosque, un lugar lejano que no sabía dónde estaba. Una tarde, las sombras le mostraban el camino hacia el árbol del tiempo, no con palabras, sino con una suave brisa. Elan siguió caminando y observó estas sombras que le guiaban. Observó una tela de araña y vio unas setas extrañas que había en el bosque. Siguió avanzando hasta llegar a un lugar lleno de setas. Continuó por un sendero que le llevó a un río, el cual murmuraba que descansara un poco en una roca frente a su arroyo que fluía. Elan, mientras descansaba junto a un arroyo cristalino, un ciervo se acercó. El ciervo Cariel apareció ante él. Sus ojos, profundos y antiguos, se encontraron con los de Elan. Siguió al ciervo Cariel por el bosque, guiado por las sombras y luces de los árboles. Se detuvo al ver un hada que estaba detrás de él. Esta hada,
desapareció enfrente a sus ojos. La jornada fue larga, en el bosque. Con su encuentro con lo desconocido, ofreció más preguntas que respuestas. En su camino conoció a Liara, una joven sanadora, que habitaba en una cabaña escondida entre las raíces de un roble milenario. Ella curó sus heridas con hierbas encantadas y le advirtió sobre los peligros ocultos en la niebla. También se encontró con Orik, un anciano guardián del bosque, que le relató la historia de los primeros viajeros que habían osado desafiar al árbol del tiempo. Orik le explicó que el conocimiento que se obtiene del árbol tenía un precio y que no todos los que lo buscan este conocimiento están preparados para comprender su sabiduría. Finalmente, al despuntar el alba de un nuevo día, Elan llegó a un claro del bosque, donde el majestuoso árbol del tiempo se levantaba ante él. Las hojas susurraban en un lenguaje que entendía en su alma. Finalmente, al despuntar el alba de un nuevo día, Elan llegó a un claro donde el majestuoso árbol del tiempo se levantaba ante él. Las hojas susurraban en un lenguaje que entendía en su alma. De pronto, sintió la presencia del vigía de la niebla a su espalda. Al principio, su corazón se detuvo con el temor del encuentro inevitable, pero luego comprendió que el espíritu no era enemigo, sino un guardián del equilibrio del bosque. Alan había mostrado respeto y honor por el bosque. El guardián se alejó en la bruma del bosque. Mientras regresaba, se encontró con Edric, un cartógrafo errante que también había llegado al bosque buscando sus secretos. Juntos compartieron sus historias y promesas de transmitir el conocimiento del bosque de Samaria sin explotar sus dones. Elan regresó a su aldea con historias que contar, no solo de un árbol mágico, sino de un bosque misterioso, que guarda la esencia del tiempo, que cuenta la vida en cada hoja y sombra de sus ramas. Los ancianos lo escucharon con atención, los niños quedaron maravillados con sus relatos, y su familia lo abrazó con orgullo. El bosque de Samaria, gracias a Elan, dejó de ser solo un mito, para convertirse en un recordatorio del poder y la magia. Elan no solo encontró el árbol del tiempo, sino que descubrió su propio destino. Ser el guardián de las historias, y el narrador que preservaría los secretos de Samaria para las futuras generaciones que imaginaran estas historias de este bosque mágico.